A 19 kilómetros sobre tu cabeza, la saliva de tu lengua empieza a hervir. Sin fuego, sin calor, sin nada que la caliente. Hierve porque a esa altura, la presión del aire cae tanto que el agua de tu cuerpo pasa a vapor a la temperatura normal de tu sangre, 37 grados. Esto no es una hipótesis de laboratorio. En 1966, un técnico de la NASA llamado Jim LeBlanc lo vivió durante un ensayo en una cámara de vacío. Su último recuerdo, antes de desplomarse a los 14 segundos, fue notar cómo la saliva de su lengua empezaba a burbujear. Sobrevivió de milagro. Y ahora quédate con este dato, porque es la clave de todo. La frontera oficial del espacio, la que sale en los libros y en las noticias, está 5 veces más arriba, a 100 kilómetros. Piénsalo un momento. Tu cuerpo deja de funcionar 80 kilómetros antes de que la burocracia diga que has llegado al espacio. Alguien dibujó la línea en el sitio equivocado. Y todavía hay algo peor, algo que casi nadie te cuenta. Cuanto más te alejas de la Tierra, el peligro no crece en línea recta. La radiación más brutal que han atravesado un ser humano jamás no está en el espacio profundo. Está aquí al lado, casi rozándonos. En los próximos minutos vamos a subir juntos, peldaño a peldaño, por la escalera invisible que te separa del vacío. Y en cada peldaño vas a perder una capa de protección, que ahora mismo, mientras ves esto, te está manteniendo vivo sin que te des cuenta. Vas a conocer el punto exacto donde tu cuerpo deja de aguantar, y el motivo por el que ese punto está muchísimo más abajo de lo que te han contado. Vas a entender qué pasa de verdad con un cuerpo humano en el vacío, sin las exageraciones de las películas. Vas a cruzar los cinturones de radiación que rodean la Tierra, esos que algunos usan para negar que llegamos a la Luna, y vas a saber cómo los atravesó el Apolo de verdad. Y vas a llegar hasta el último escudo de todos, la frontera del Reino del Sol, que una sonda humana cruzó en 2012. Todo con datos verificados, sin inventarme nada, y con 2 correcciones honestas que cambian por completo la manera de mirar el cielo. Antes de subir, hay que entender de qué nos protege exactamente la Tierra. Y la lista es más larga de lo que la gente imagina. Lo primero es la presión. La columna de aire que tienes encima aprieta tu cuerpo constantemente. Y ese apretón es lo que mantiene líquidos tus fluidos, la sangre, la saliva, el agua que empapa tus pulmones. Sin esa presión, el agua de tu cuerpo se comportaría de una manera muy distinta. Lo segundo es el oxígeno, que se vuelve escaso mucho antes de que se acabe el aire. Lo tercero es la capa de ozono, situada entre los 20 y los 30 kilómetros de altura, que absorbe la radiación ultravioleta más dañina del Sol. Sin ella, el cielo abierto quemaría la piel y los ojos en cuestión de minutos. Y sobre la presión, quiero que te detengas un segundo, porque es la capa que menos gente aprecia. Ahora mismo tienes encima una columna de aire que llega hasta el borde del espacio, y todo su peso descansa sobre tus hombros. Cada centímetro cuadrado de tu piel soporta el equivalente a 1 kilo. No lo notas porque tu cuerpo empuja hacia afuera con la misma fuerza, en un equilibrio perfecto que llevas usando desde que naciste. Ese apretón invisible empuja el oxígeno hacia el interior de tus pulmones y sostiene la forma misma de tus tejidos. Quítala de golpe y no encontrarás una muerte por frío ni por asfixia inmediata. Encontrarás algo mucho más extraño, algo que la mayoría de la gente nunca ha oído explicar bien. Y aún hay más. Toda esa masa de aire funciona como un blindaje contra la radiación cósmica, con un efecto protector equivalente a unos 10 metros de agua sólida sobre tu cabeza. Cada día, la atmósfera pulveriza toneladas de pequeñas rocas que llegan del espacio, desintegrándolas por rozamiento antes de que toquen el suelo,
Y por encima de todo eso, envolviéndolo, la Tierra genera un campo magnético gigantesco que desvía el viento solar, ese chorro constante de partículas cargadas que nuestra estrella escupe en todas direcciones. 5 capas de protección superpuestas, funcionando gratis, las 24 horas, desde antes de que existiera nuestra especie. Ese campo magnético merece un momento aparte, porque de todos los escudos es el más invisible y el más subestimado. Nace en las profundidades del planeta, donde un océano de hierro fundido gira y genera corrientes eléctricas colosales. Esas corrientes crean un imán del tamaño de un mundo, cuyas líneas de fuerza salen por un polo, envuelven toda la Tierra y vuelven a entrar por el otro. Cuando el viento solar choca contra esa envoltura, la mayoría de las partículas se desvían y rodean el planeta, como el agua de un río rodeando la proa de un barco. Marte perdió su campo magnético hace miles de millones de años, y con él perdió también su atmósfera, arrancada poco a poco por ese mismo viento solar. La diferencia entre un mundo vivo y un desierto helado puede reducirse, en última instancia, a un imán. Y aquí llega la idea que tienes que llevarte de este vídeo. Ninguna de esas capas termina de golpe. No existe una puerta, ni un muro, ni una línea pintada en el cielo donde acabe la Tierra y empiece el espacio. Lo que hay es un desvanecimiento gradual, una pérdida lenta de protección conforme subes. El aire se vuelve más fino, luego casi inexistente, luego irrelevante. Y por eso mismo, la pregunta de dónde termina exactamente la protección tiene una respuesta incómoda. Depende de qué te esté matando. Vamos a subir y lo verás con tus propios ojos. Primer peldaño. Empezamos a subir. A 8 kilómetros, la altura de la cima del Everest, estás en lo que los alpinistas llaman la zona de la muerte. Ahí el aire lleva tan poco oxígeno que ningún ser humano logra sostenerse durante mucho tiempo. Pero la atmósfera todavía aprieta. Sigue habiendo presión. Sigues estando, en el sentido físico, dentro de la Tierra. La zona de la muerte se llama así por un motivo brutal y muy concreto. Por encima de esos 8.000 metros, tu cuerpo consume más oxígeno del que puede captar del aire, y entra en un déficit del que ya no logra salir. Los músculos se descomponen, el juicio se nubla, y los alpinistas describen una lentitud pastosa en los pensamientos, como si intentaran razonar debajo del agua. Nadie puede aclimatarse a vivir allí de forma indefinida. El cuerpo humano se degrada a cada hora que pasa. Y por eso las expediciones al Everest suben, tocan la cumbre y bajan a toda prisa. Y aún con todo ese horror, sigue siendo un lugar donde alguien puede respirar sin equipo, aunque sea con dificultad, y donde el agua de tu boca permanece tranquilamente líquida. Continuamos subiendo. A 11 kilómetros vuelan los aviones comerciales, dentro de una cabina presurizada que imita artificialmente las condiciones de una montaña baja. Seguimos subiendo. Y a los 19 kilómetros ocurre algo distinto, algo que cambia las reglas por completo. A esa altura, la presión del aire cae hasta un valor muy concreto, aproximadamente la 16ª parte de la presión que hay al nivel del mar. Y ese número tiene una propiedad escalofriante. Coincide exactamente con la presión a la que el agua hierve a 37 grados centígrados, la temperatura de tu cuerpo. Se llama el límite de Armstrong, y marca la frontera real, biológica, donde tu organismo deja de ser compatible con el planeta. Por encima de esa línea, cualquier líquido expuesto de tu cuerpo empieza a hervir sin ninguna fuente de calor. La saliva de tu boca, las lágrimas de tus ojos, el líquido que recubre por dentro los pequeños sacos de tus pulmones. Ese fenómeno tiene nombre propio. Se llama ebullismo.
y no necesita ni un solo grado de temperatura extra para producirse. Para entender por qué ocurre, piensa en cómo funciona de verdad la ebullición. Hervir agua no consiste en calentarla hasta un número mágico. Consiste en que las moléculas del líquido tengan energía suficiente para escapar contra la presión que las aprieta desde fuera. En una olla al nivel del mar, esa presión es enorme, y las moléculas necesitan 100 grados para vencerla. En lo alto de una montaña, con menos aire encima, el agua hierve a menos temperatura, y por eso allí cuesta más cocinar. Sigue subiendo, quita casi toda la presión, y llegará un punto en que las moléculas escapan con la energía que ya tienen a temperatura corporal. Tu propia sangre está lo bastante caliente. La única razón de que ahora mismo no estés hirviendo por dentro es el peso del aire que descansa sobre tu piel. Ahora quiero corregir de raíz varias cosas que has visto en las películas, porque la realidad resulta más interesante que la ficción. Tu sangre no hierve dentro de tus venas. El propio sistema circulatorio la mantiene bajo presión, y esa presión interna la protege. Tampoco explotas. Tu piel y tus tejidos son elásticos y porosos, lo bastante resistentes para contener la hinchazón, aunque el cuerpo llegue a inflarse de forma alarmante. Y tampoco te congelas al instante, porque en el vacío no hay aire que se lleve tu calor por contacto. Lo que de verdad te mata, y muy rápido, es la falta de oxígeno en el cerebro. Dispones de unos 10 a 15 segundos de consciencia útil, el tiempo justo para intentar hacer algo. Después, vienen los 60 o 90 segundos en los que todavía se puede restaurar la presión y salvarte. Cruzada esa ventana, el daño cerebral se vuelve irreversible y los órganos empiezan a fallar en cadena. También sabemos, por experimentos hechos con animales en los años 60, que un cuerpo expuesto al vacío se hincha de forma espectacular, llegando casi a duplicar su volumen, y que aún así la piel resiste sin desgarrarse. La imagen del astronauta que estalla en pedazos pertenece por completo al cine. Lo que ocurre en realidad resulta más silencioso y, para mi gusto, mucho más perturbador. Un cuerpo hinchado, inconsciente en pocos segundos, con el agua de sus tejidos convirtiéndose en vapor sin ruido y sin llamas, flotando en un silencio absoluto. Y lo sabemos, con esta precisión, por un accidente real. El 14 de diciembre de 1966, en el Centro Espacial Johnson de la NASA, un técnico llamado Jim LeBlanc probaba un prototipo de traje lunar dentro de una cámara de vacío. La manguera que presurizaba su traje se desconectó de repente. En menos de 10 segundos, la presión de su traje se desplomó hasta casi el vacío absoluto. LeBlanc lo contó después con estas palabras, que mientras retrocedía tambaleándose, pudo sentir la saliva de su lengua empezando a burbujear justo antes de perder el conocimiento, y que eso es lo último que recuerda. Se desmayó a los 14 segundos. Un compañero entró a rescatarlo en 25. La cámara, que normalmente tardaba media hora en represurizarse, lo hizo en 1 minuto. LeBlanc sobrevivió, con un dolor de oídos y una pérdida temporal del sentido del gusto. Es el único ser humano que ha sobrevivido a una exposición semejante, y su testimonio sigue siendo, 6 décadas después, la mejor prueba directa que tenemos. Y no fue el único aviso que recibió aquella generación de pioneros. 6 años antes, en 1960, un piloto llamado Joe Kittinger subió en un globo estratosférico hasta más de 30 kilómetros de altura, muy por encima del límite de Armstrong, para lanzarse desde allí en caída libre. Durante el ascenso, el guante derecho de su traje presurizado falló. Kittinger decidió no avisar, temiendo que abortaran la misión. Su mano se hinchó hasta alcanzar el doble de su tamaño normal, y perdió por completo el uso de ella. Saltó igualmente. Al aterrizar,
La mano recuperó su forma en cuestión de horas, sin secuelas permanentes. Aquel guante roto demostró sobre un ser humano vivo exactamente lo que la teoría predecía para el límite de Armstrong. Así que fíjate bien en lo que acabamos de establecer. A 19 kilómetros de altura, sin un traje presurizado, tu cuerpo deja de funcionar. Ahí arriba todavía hay atmósfera. Sigue habiendo aire, todavía se ven nubes muy por debajo. Y los globos meteorológicos siguen subiendo tan tranquilos. Desde el punto de vista de la física de la atmósfera, apenas estás empezando. Pero desde el punto de vista de tu biología, esa línea invisible a 19 kilómetros es el auténtico final de la Tierra. Por eso los aviones vuelan siempre por debajo. Y por eso los protocolos de emergencia exigen descender de inmediato. Cruzar esa línea sin protección significa morir. Y ahora viene la parte extraña, porque el mundo entero decidió poner la frontera del espacio en un sitio completamente distinto. Segundo peldaño. 100 kilómetros. Esta es la famosa línea de Kármán, la frontera del espacio que aparece en todos los titulares y que decide quién recibe el título de astronauta. Lleva el nombre de Theodor von Kármán, un ingeniero aeroespacial húngaro que se hizo una pregunta muy concreta. Un avión se sostiene en el aire porque sus alas empujan contra la atmósfera, y a mayor altura, con el aire más fino, hace falta ir más rápido para conseguir la misma sustentación. Von Kármán quiso calcular a qué altura ese avión tendría que ir tan rápido para sostenerse, que ya estaría, en la práctica, viajando a velocidad orbital. En ese punto, la aeronáutica deja paso a la astronáutica. Y presta atención a lo que significa esa definición, porque no habla de tu cuerpo en absoluto. Von Kármán estaba pensando en máquinas, en alas y en ingeniería. Su línea marca la altura donde un avión deja de comportarse como un avión. Punto. Ni siquiera describe la altura a la que puedes quedarte dando vueltas alrededor de la Tierra. Para eso hace falta subir bastante más, hasta unos 150 kilómetros, porque por debajo de esa altura, el roce con los restos de la atmósfera frena tanto a un satélite que lo hace caer antes de completar una sola vuelta. La frontera del espacio, por lo tanto, cambia de sitio según a quién le preguntes. El ingeniero, el piloto, el satélite y el cuerpo humano te darán 4 respuestas distintas. Y aquí llega el dato que casi nadie conoce. El cálculo de von Kármán daba unos 84 kilómetros. No 100. En 1960, la Federación Aeronáutica Internacional, el organismo que homologa los récords de vuelo, decidió adoptar la cifra redonda de 100 kilómetros, sencillamente porque resultaba más fácil de recordar y de manejar en la reglamentación. Un número bonito, elegido por comodidad administrativa. Esa es la historia real de la frontera del espacio. Y no todo el mundo la aceptó. La NASA, la Fuerza Aérea de Estados Unidos y la Agencia de Aviación estadounidense usan una frontera distinta, situada en las 50 millas, unos 80 kilómetros. Los pilotos del avión cohete X-15 recibieron sus alas de astronauta al superar esa marca. La discusión sigue viva hoy mismo y tiene consecuencias muy reales. En 2018, el astrofísico Jonathan McDowell publicó un análisis con miles de datos orbitales y propuso que la frontera físicamente defendible está en torno a los 80 kilómetros. Ese mismo año, la Federación Aeronáutica anunció que estudiaba mover su línea. Todavía no lo ha hecho. Mientras tanto, 2 empresas de turismo espacial venden billetes a alturas diferentes. Una supera los 100 kilómetros. La otra se queda alrededor de los 85. Y las 2 aseguran que sus pasajeros han llegado al espacio. La pelea por dónde poner una línea imaginaria mueve millones de euros y reparte títulos de astronauta. Y esa discusión salta constantemente del terreno científico al terreno legal. Dónde empieza el espacio determina qué leyes se aplican a un vehículo. ¿Qué país puede reclamar soberanía sobre el aire que tiene encima? ¿Y quién debe responder
si algo cae del cielo. Ningún tratado internacional ha fijado nunca una altura exacta, y el gobierno de Estados Unidos se ha resistido a hacerlo durante décadas. Preferían dejar la ambigüedad antes que aceptar una línea que pudiera limitarlos. Lo que empezó siendo un cálculo elegante sobre alas y sustentación, acabó convertido en un asunto de abogados, de récords deportivos y de campañas publicitarias. Y mientras los humanos discutimos sobre nuestra línea imaginaria, la atmósfera sigue desvaneciéndose poco a poco, sin enterarse de nada. Pero para tu cuerpo, todo eso resulta irrelevante. Aquí está la primera corrección honesta de este vídeo, y quiero que te la lleves grabada. El espacio no empieza a 100 kilómetros. Para tu organismo, empezó 80 kilómetros más abajo, en aquella línea silenciosa a 19 kilómetros donde tu saliva hierve. La línea de Kármán marca dónde deja de funcionar un ala, no dónde deja de funcionar una persona. Cuando cruzas los 100 kilómetros, no ocurre absolutamente nada especial en tu cuerpo, porque llevas ya mucho rato en un entorno que te mataría en segundos. No hay ningún umbral que se atraviese, ni ningún cambio de estado. Solo un papel firmado en 1960 que dice que, a partir de ahí, cuenta como espacio. Si estás disfrutando esta subida, suscríbete al canal, porque el siguiente peldaño es el más peligroso de todos, y también el más malinterpretado. Ahí arriba, a unos pocos miles de kilómetros, la Tierra esconde dos anillos invisibles de radiación que llevan décadas alimentando una de las teorías conspirativas más famosas de la historia. Vamos a subir hasta ellos. Tercer peldaño. Y ahora damos un salto enorme, de 100 kilómetros a varios miles. En 1958, cuando Estados Unidos lanzó su primer satélite, el Explorer 1, llevaba a bordo un detector de radiación diseñado por un físico llamado James Van Allen. Los datos que envió desconcertaron a todo el mundo, porque el instrumento parecía averiado. Nunca lo estuvo. Estaba midiendo algo que nadie sabía que existía. La Tierra está rodeada por dos gigantescos anillos con forma de rosquilla, hechos de partículas cargadas a velocidades enormes, atrapadas por el campo magnético del planeta. Fue el primer gran descubrimiento de la era espacial, y hoy los llamamos los cinturones de Van Allen. Y la escena en aquel laboratorio de 1958 resulta reveladora. El contador de partículas del satélite enviaba lecturas normales durante un tramo de la órbita, y de pronto marcaba 0, como si estuviera apagado. Los científicos pensaron primero en un fallo del aparato. Uno de ellos acabó dando con la explicación correcta, y resultaba desconcertante. El detector no marcaba 0 por falta de radiación. Marcaba 0 porque había tantísima que el instrumento se saturaba y dejaba de contar, del mismo modo que un micrófono se satura ante un grito. La humanidad acababa de lanzar su primer satélite y ya había tropezado, sin buscarlo, con una estructura invisible y gigantesca que llevaba miles de millones de años girando sobre nuestras cabezas. Hay que entender bien qué son, porque casi todo el mundo se equivoca en esto. Esas partículas provienen del viento solar y de los rayos cósmicos que llegan de fuera. El campo magnético terrestre las captura, las curva y las mantiene dando vueltas alrededor del planeta, atrapadas en dos zonas concéntricas. El cinturón interior empieza a unos 1000 kilómetros de altura y está repleto de protones extremadamente energéticos. El exterior se extiende hasta unos 60.000 kilómetros, dominado por electrones. Y aquí llega la ironía preciosa. Esos cinturones existen precisamente porque el campo magnético nos está protegiendo. Al atrapar esas partículas ahí arriba, el escudo magnético impide que lluevan sobre la atmósfera.
El anillo de radiación más peligroso del vecindario es, literalmente, la basura que nuestro escudo ha barrido y guardado en un rincón del cielo. La Estación Espacial Internacional lo tiene muy presente. Orbita a unos 400 kilómetros, cómodamente por debajo del cinturón interior, y esa altura no es casualidad. Aún así, existe una región sobre el Atlántico Sur donde el cinturón interior se acerca más a la superficie de lo normal. Cuando la estación cruza esa zona, los astronautas ven destellos de luz, aunque tengan los ojos cerrados, partículas atravesando sus retinas. Algunos instrumentos delicados se apagan de forma preventiva durante ese tránsito. Y en 2013, unas sondas dedicadas descubrieron que a veces aparece un tercer cinturón temporal, que dura unas semanas y luego se desvanece. Ni siquiera hoy conocemos del todo el comportamiento de esa zona. Esos destellos que ven los astronautas merecen una explicación, porque resultan estremecedores. Cuando una partícula muy energética atraviesa el globo ocular, puede excitar directamente las células de la retina o el nervio óptico, y el cerebro interpreta ese estímulo como un fogonazo de luz. Los astronautas del Apolo ya los describieron durante el viaje a la Luna, rayas y puntos brillantes que aparecían con los ojos cerrados, incluso mientras intentaban dormir. Piensa en lo que eso significa. Estaban literalmente viendo la radiación cósmica atravesarles la cabeza. Ningún sentido humano evolucionó para detectar esas partículas, y aún así, el cuerpo encontró la manera de avisarles, disparando destellos falsos en la oscuridad de sus párpados cerrados. Y ahora, la pregunta importante, la que muchos os hacéis. Los astronautas del Apolo son los únicos seres humanos que han cruzado estos cinturones, camino de la Luna. Hay quien sostiene que atravesarlos habría sido mortal, y que por lo tanto nunca fuimos. Vamos con la respuesta real, apoyada en datos públicos y medidos. Los cinturones sí serían letales para alguien que se quedara ahí dentro durante días. Lo que hizo el Apolo fue diseñar una trayectoria oblicua que evitaba el corazón del cinturón interior, el más intenso, y atravesar el resto a toda velocidad. El Apolo 11 cruzó la zona interna del cinturón exterior en unos 30 minutos, y la región más energética en apenas 10. En total, alrededor de una hora dentro de los bordes de los cinturones, y las dosis se midieron, y están publicadas desde entonces. La tripulación que recibió la dosis media más alta de todo el programa fue la del Apolo 14, con algo más de un rad a lo largo de la misión entera. Para que te hagas una idea, esa cantidad se parece bastante a la de un escáner médico de abdomen. Queda muy lejos de los niveles a partir de los cuales la radiación produce daños agudos, que están cientos de veces por encima. La radiación funciona como el sol de la playa. 5 minutos no te queman. 5 horas sí. Lo que salvó a esos astronautas fue el tiempo, la velocidad y el ángulo de la trayectoria. 3 cosas que los ingenieros calcularon precisamente porque conocían el peligro desde 1958. Fíjate en lo importante de ese detalle, porque suele pasarse por alto. Los cinturones de Van Allen se descubrieron 11 años antes de que Neil Armstrong pisara la Luna. La NASA sabía perfectamente que estaban ahí. Sabía lo intensos que eran y sabía por dónde había que pasar. Los planificadores de misión dedicaron un esfuerzo enorme a diseñar aquella trayectoria oblicua, precisamente para esquivar la región más letal. Sostener que los cinturones prueban que el Apolo fue falso equivale a sostener que los ingenieros ignoraban un peligro que ellos mismos habían descubierto y que llevaban una década midiendo. La existencia de los cinturones no debilita la historia del Apolo. La convierte en una hazaña todavía mayor de planificación y de nervios. Sospechar de las instituciones y pedir pruebas es sano y necesario. Ahora bien,
En este caso concreto, las pruebas existen, se publicaron, y cualquiera puede consultarlas. Y llegamos al punto que le da la vuelta a todo el video. Si dibujaras una gráfica del peligro de radiación frente a la distancia a la Tierra, esperarías una línea que sube y sube conforme te alejas, hasta un espacio profundo, terrorífico. La realidad tiene otra forma completamente distinta. Esa gráfica tiene un pico gigantesco, brutal, a unos pocos miles de kilómetros de tu casa, en el corazón del cinturón interior. Y después de ese pico, la línea baja. Y sigue bajando. Y luego se aplana en un valor bastante modesto, que se mantiene más o menos igual durante millones y millones de kilómetros de espacio abierto. El lugar más radiactivo que un ser humano ha atravesado nunca está aquí al lado, rozándonos, y no en las profundidades del cosmos. Esa forma de la gráfica desmonta la intuición con la que casi todos crecimos. Imaginamos el espacio como un océano oscuro, donde el terror aumenta con cada milla que te alejas de la orilla. La realidad se parece más a salir de una casa cruzando un patio lleno de perros furiosos. Lo peor ocurre justo al pasar la verja. Después, la calle está tranquila, silenciosa y muy larga. El Apolo cruzó ese patio en una hora escasa, apretando el paso y pegado a la pared. Y luego navegó 3 días por una calle relativamente calmada hasta llegar a la Luna. La explicación tiene que ver con 2 tipos de peligro que la gente confunde permanentemente. El primero es el peligro agudo, el de los cinturones y el de las tormentas solares. Muchísimas partículas golpeándote en poco tiempo, capaces de causar un daño inmediato y medible. Se combate con velocidad, con trayectoria y con blindaje, y por eso el Apolo salió indemne. El segundo es el peligro crónico, el del espacio profundo, y funciona de una manera distinta. Ahí fuera te bombardean los rayos cósmicos galácticos, núcleos atómicos pesados lanzados a casi la velocidad de la luz por estrellas que estallaron hace millones de años. Llegan pocos, uno a uno, en un goteo lento, pero llegan sin descanso. Vengas de donde vengas, mires hacia donde mires, y cada uno atraviesa tu cuerpo dejando un pequeño rastro de destrucción a su paso. Y no hay ningún sitio donde esconderse de ellos. Vienen de todas las direcciones a la vez, cargados con una energía que ningún acelerador humano ha conseguido igualar. Un solo núcleo de hierro lanzado a esa velocidad atraviesa una pared de metal, luego el casco de un astronauta, luego su cerebro, y sigue su camino sin apenas frenarse. Los instrumentos que viajaron a Marte midieron el bombardeo durante el trayecto, y los cálculos indican que una tripulación en un viaje de ida y vuelta acumularía una dosis equivalente a varios miles de radiografías de tórax. Nada de eso te mata en el momento. Trabaja despacio, año tras año, aumentando el riesgo de cáncer y quizá dañando el sistema nervioso de formas que todavía estamos empezando a entender. Y aquí está el detalle más contraintuitivo de todos, uno que deja perpleja a la mayoría de la gente. Contra los cinturones de radiación, el blindaje funciona. Pones metal entre las partículas y las frenas. Contra los rayos cósmicos galácticos, el blindaje puede empeorar el problema. Esos núcleos pesados llegan con tanta energía que al estrellarse contra la pared de la nave, la rompen a nivel atómico y generan una lluvia de partículas secundarias hacia el interior. El escudo se convierte en una fuente de metralla. Añadir más aluminio a una nave interplanetaria puede aumentar la dosis que reciben los astronautas. Este es uno de los grandes problemas sin resolver de la exploración del espacio profundo, y una de las razones de que un viaje a Marte siga siendo tan difícil. Y luego está el factor suerte, que rara vez se menciona. En agosto de 1972, entre la misión Apolo 16 y la Apolo 17,
el Sol lanzó una de las tormentas de partículas más violentas jamás registradas. Ninguna tripulación estaba en el espacio en ese momento. Si aquella tormenta hubiera golpeado unos meses antes o unos meses después, con astronautas en tránsito o caminando por la superficie lunar, las consecuencias habrían sido graves. El programa Apolo entero pasó por delante de esa bala sin saberlo. Aquella tormenta habría bastado para provocar un envenenamiento grave por radiación en unos astronautas sin refugio. Y ninguna nave de la época llevaba protección suficiente contra un episodio semejante. Nadie lo había previsto, porque nadie sabía predecir el Sol. Y seguimos sin saber hacerlo bien. Y ese es el verdadero rostro del peligro allá arriba. Un pico enorme cerca de casa, un goteo interminable en el vacío, y un Sol impredecible, capaz de cambiarlo todo en cuestión de horas. Sigamos subiendo, porque todavía nos quedan 2 capas. Cuarto peldaño, unos 60.000 kilómetros del lado del Sol. Ahí está la magnetopausa, el borde exterior del escudo magnético de la Tierra. Es el lugar donde la presión del viento solar iguala a la fuerza de nuestro campo magnético, y ninguno de los dos consigue avanzar más. Cuando cruzas esa frontera, abandonas de verdad la esfera de influencia de tu planeta. Y hay un detalle poético en su forma. Del lado que mira al Sol, ese escudo está aplastado y comprimido por el viento solar. Del lado nocturno, se estira formando una cola larguísima, como el pelo de alguien que corre. La Tierra viaja por el espacio con una melena magnética invisible, ondeando detrás de ella. Esa cola magnética se extiende muchísimo más lejos de lo que la gente imagina. Cientos de miles de kilómetros hacia el lado opuesto al Sol. La Luna, en su órbita mensual, llega a meterse dentro de ella durante unos días de cada vuelta. Durante ese tiempo, nuestro satélite navega por el rastro magnético de la Tierra, protegido en parte del viento solar directo. Algunos científicos creen que ese paseo mensual pudo influir en la carga eléctrica del polvo lunar, e incluso en el agua atrapada en sus polos. Piensa en la belleza de ese mecanismo. Un imán generado por hierro fundido a miles de kilómetros bajo tus pies extiende su influencia hasta acariciar, cada mes, la superficie de otro mundo. Y aún así, cruzada la magnetopausa, todavía no estás desprotegido del todo. Porque hay un último escudo, muchísimo más grande, y quien lo genera es el propio Sol. Nuestra estrella sopla constantemente un viento de partículas que infla una burbuja colosal alrededor de todo el sistema solar. Esa burbuja se llama heliosfera y contiene todos los planetas, el cinturón de asteroides, Plutón y muchísimo más allá. Mientras estás dentro de ella, el viento del Sol frena y desvía una buena parte de los rayos cósmicos galácticos que llegan del resto de la galaxia. Ni siquiera en el espacio interplanetario estamos completamente a la intemperie. El Sol nos abriga a todos con una manta que mide miles de millones de kilómetros. Quinto y último peldaño. En 2012, una vieja sonda lanzada en los años 70 llegó al borde de esa burbuja. La Voyager 1, a unos 18.000 millones de kilómetros del Sol, cruzó la heliopausa el 25 de agosto de aquel año. Sus instrumentos registraron la firma exacta de ese momento histórico. Las partículas de baja energía procedentes del Sol se desplomaron de golpe, y al mismo tiempo la cantidad de rayos cósmicos galácticos aumentó de manera brusca. 6 años después, en noviembre de 2018, su hermana la Voyager 2 confirmó el mismo patrón al cruzar la frontera. Esas 2 sondas son, hasta hoy, los únicos objetos construidos por manos humanas que han salido de la burbuja del Sol. Y con sus datos verificaron algo hermoso. Vivíamos protegidos por una capa cuya existencia
solo pudimos comprobar el día que la atravesamos desde dentro. Y hay algo conmovedor en cómo lo supimos. Las Voyager se lanzaron en 1977, con una tecnología ridícula para los estándares de hoy, y con la misión de visitar los planetas gigantes. Nadie las diseñó para encontrar la frontera del Sol. Simplemente siguieron volando durante 35 años, alimentadas por un puñado de plutonio, mientras en la Tierra caían muros, nacían generaciones enteras y la mayoría de los ingenieros que las construyeron se jubilaban o morían. Un buen día, sus instrumentos empezaron a contar cosas distintas, y un equipo de científicos entendió lo que acababa de suceder a 18.000 millones de kilómetros de distancia. La humanidad había salido, por primera vez, del reino de su estrella. Ahora bien, hay una imagen exagerada que circula sobre esa frontera y que quiero corregir. A veces se habla de un muro de fuego en la heliopausa, con plasma a decenas de miles de grados. La cifra es correcta y la conclusión resulta engañosa. Esas partículas tienen una temperatura altísima, en el sentido de que se mueven muy rápido, pero están tan increíblemente separadas unas de otras que apenas transmiten calor. Una nave que lo atraviese no se quema. Temperatura y calor describen cosas distintas, y ese matiz separa un titular sensacionalista de la verdad, que resulta más elegante. La Voyager cruzó ese supuesto muro de fuego sin inmutarse, y ahí sigue, transmitiéndonos datos con una potencia menor que la de una bombilla de nevera. Y aquí termina nuestra escalera. Si algo espero que te lleves de este viaje, es que la pregunta con la que empezamos tenía trampa desde el principio. No existe un punto exacto donde la Tierra deja de protegerte. Lo que existe es una cebolla de capas invisibles, superpuestas una encima de otra, que se van apagando de forma gradual conforme te alejas. La presión desaparece a 19 kilómetros. El ozono se queda abajo. El aire deja de importar en algún punto alrededor de los 80. El campo magnético te suelta a 60.000. Y la manta del Sol te acompaña, fiel, durante 18.000 millones de kilómetros más. Nunca cruzas un muro. Vas perdiendo abrigos, uno detrás de otro, sin darte cuenta. Y la segunda lección es todavía más desconcertante. El peligro no vive donde tu intuición lo coloca. La región más radiactiva que ha atravesado un ser humano está a unos pocos miles de kilómetros de aquí, casi al alcance de la mano, y no en las profundidades oscuras entre las estrellas. Nuestro planeta barre esa basura y la guarda ahí arriba, en 2 anillos que giran sobre nuestras cabezas mientras dormimos. Piensa en ello un momento. Ahora mismo, mientras respiras y sientes el peso del aire sobre tu piel, hay 5 escudos trabajando en silencio para ti. Ninguno de ellos te pide nada a cambio, y no notaste jamás la existencia de ninguno hasta que un puñado de personas se atrevió a subirlo bastante alto para descubrir que estaban ahí. Un técnico en una cámara de vacío, un piloto con el guante roto a 30 kilómetros. 3 astronautas cruzando a toda prisa un anillo de radiación. 2 sondas viejas volando en la oscuridad durante décadas. Cada capa que hoy conocemos tiene detrás un nombre y una historia, y casi siempre un momento de miedo. Ese es el precio real de saber dónde vivimos, y todos lo hemos pagado entre unos pocos para que el resto podamos entenderlo desde el sofá de casa. Déjame en los comentarios cuál de los 5 peldaños te ha sorprendido más. Dime si sabías que el espacio, para tu cuerpo, empieza a 19 kilómetros y no a 100. Cuéntame si te imaginabas que la zona más peligrosa está aquí al lado y no en el espacio profundo. Y dime una cosa más. Si pudieras subir a un globo estratosférico hasta el límite de Armstrong, con un traje presurizado, y asomarte a ver el cielo negro en pleno día, ¿lo harías?
¿O prefieres quedarte con los pies en el suelo? Si has llegado hasta aquí y quieres seguir subiendo conmigo por los rincones más reales y asombrosos del cosmos, suscríbete al canal porque esto acaba de empezar. Nos vemos en el próximo viaje. Y recuerda, la protección más importante de tu vida es la que nunca has visto.